con el auspicio del Grupo Digama. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana ya dos días de Nochebuena, 3 días de Navidad, ¿no? Un programa muy especial para todos. Feliz Navidad para todos. Tenemos un programa muy especial. Regresa Eleodoro Mayorga, vamos a dar una entrevista en exclusiva con el exministro. Así es. Bueno, sí, justo como dice Jorge, pues nada, a escasas horas de la Navidad hemos logrado, después de varios años de conversaciones, animar al exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, a aceptar nuestra invitación y darnos la primicia, romper su silencio de algunos años después que dejó el cargo, porque han sido años complicados, ¿no es cierto? Pero un tema que nos interesa mucho hablar con él es el destino del gasoducto surperuano, que es un proyecto quizá el más grande de los últimos años en el Perú y que está durmiendo el sueño de los justos. Vamos a hablar con él sobre eso y más de lo que fue su gestión. Tras la pausa venimos con esta importante entrevista. Participa en la Feria Minera y en la rueda de negocios más importantes del Perú. Minpro 2019. Resultados garantizados al 100% gracias a la presencia de más de 20 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y de reforzar alianzas comerciales. Si eres proveedor del sector minero o deseas hacerlo, tu mejor inversión está en Minpro 2019. Adquiere tu stand. Más información en minproperú.com. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Bienvenidos a Rumbo Minero, a esta entrevista que habíamos anunciado con el exministro Eleodoro Mayorga. Bienvenido, exministro Eleodoro, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Quería preguntarle, para empezar, 3 años más o menos de silencio, ¿por qué decidió aceptar la invitación? Yo creo que las cosas están cambiando en la buena dirección. Creo que la coyuntura política permite ahora regresar a hablar de proyectos, a hablar de construcción. Creo que el tiempo de las acusaciones y de las persecuciones hay que dejarlo atrás y hay que regresar a la ruta del crecimiento, a la ruta de pensar en nuestro futuro. Y en ese contexto, el proyecto de Gasoducto del Sur es muy importante. De acuerdo. Bueno, justamente ya que tenemos el gusto de tener en calidad de primicia al exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, con nosotros, como dice bien Jorge, después de 3-4 años que dejó el despacho de la cartera de Energía y Minas, queremos invitarlos, amigos de Rumbo Minero TV y de ATV+, a ver muy rápidamente un informe que ha preparado el equipo de Digama, el equipo del programa, que nos introduce a cuál es la situación real, cuál es la problemática de la generación de energía en nuestro país, y luego retornamos para continuar con esta conversación y esta entrevista exclusiva con el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Adelante, por favor. El desafío para el Perú, considerado como una economía de nivel medio emergente, es contar con suficiente energía que asegure el crecimiento económico en general. Por ello, se requiere de una política de Estado que ponga en marcha un eficiente y eficaz plan estratégico que involucre a los sectores público, privado, academia, colegios profesionales y que permita crear las condiciones para el desarrollo de las inversiones. En ese sentido, para los expertos, las decisiones de los proyectos energéticos prioritarios, en particular su localización y timing, no pueden dejarse a los privados, aun si ellos asumen la mayor parte de las inversiones. Además, indican que concretar la obra de un nuevo gasoducto o una central o una línea de transmisión puede demandar de 3 a 7 años. También destacan que se debe evaluar cuál será la situación durante los años que demandará el desarrollo de la obra y no solo quedarse con la coyuntura actual. Disponemos de distintas formas de energía cuyo suministro depende de inversiones en infraestructura. Así tenemos la hidroelectricidad, el gas natural, el petróleo y las energías renovables. Otro punto por considerar es cuál es la fuente de energía primaria que permitirá ejecutar los proyectos energéticos que redunden en la energía más limpia y de menor costo.
En el caso del Perú, la actual matriz es relativamente limpia y gradualmente mejora gracias al gas de Camisea. Frente a ello, ¿cuáles son los proyectos energéticos que tenemos en cartera? No hay muchos. Quizá el más importante es el gasoducto sur peruano, de 1.134 kilómetros de ductos desde el yacimiento de Camisea en la selva del Cusco hasta las costas de Mollendo e Hilo, que demanda una inversión del orden de los 4.000 millones de dólares. Recordemos que esta obra atendería la demanda de gas natural por parte de hogares e industrias en las regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna, y al mismo tiempo aseguraría la continuación de un suministro eléctrico eficiente de bajo costo. Sin embargo, este megaproyecto no logró el financiamiento requerido tras las denuncias por corrupción contra la constructora brasileña Odebrecht. Por su parte, la actual gestión del Ministerio de Energía y Minas ha indicado que se encuentra revisando el tercer reporte sobre el rediseño del proyecto que permitirá conocer el trazo que tendrá el gasoducto sur peruano y que la respuesta se conocerá en enero del 2019. Cabe indicar que las alternativas que se evalúan son la ruta original, que recorre varias regiones de la sierra peruana, y la ruta de la costa peruana. Mientras esta situación no se resuelva y se ejecute, el desarrollo de una matriz energética que beneficie a los peruanos permanecerá en compás de espera. Bien, hemos visto este informe preparado por el equipo que, digamos, nos da algunas luces sobre cuál es la situación. Y entonces ahora podemos hablar con usted, Eleodoro, sobre soluciones. La primera gran pregunta es, porque se ha discutido mucho en los últimos años a raíz del abajato que se frenó el proyecto, ¿es tan importante realmente para el Perú el gasoducto sur peruano? ¿No podríamos pensar en otro proyecto y olvidarnos de este? El gasoducto resuelve tres asuntos sumamente importantes. En primer lugar, necesitamos seguir creciendo y necesitamos energía segura a bajo costo. Bueno, el gas es nuestra fuente de energía primaria más importante, más abundante y de menor costo. Y tenemos que traerla en consecuencia a los mercados. En segundo lugar, el proyecto se desarrolla en el sur del país. Y el sur es la región más pobre, es la región más poblada del país y necesita industrializarse. El gas, tan igual que aquí en el centro del país, va a ayudar a industrializar el sur, va a ayudar a los proyectos mineros muy importantes que están desarrollándose, va a permitirles darles un mayor valor agregado a todo lo que produzcan. Y en tercer lugar, el gas ayuda a la transición energética. O sea, no es que las energías renovables pueden hoy día hacer lo que necesitamos como energía, pero el gas sí, el gas va a permitirles resolver sus problemas de intermitencia. El solar, la eoliana, van a poder llegar el día que tengamos una matriz energética con más gas. Creo que son tres razones de peso para que el proyecto siga adelante. Ahora, la primera respuesta, su primera respuesta, ingeniero Mayorga, nos da una pincelada de lo que vamos, de hecho, con Jorge a tratar de profundizar en esta conversación. La primera pregunta que continúa a esto es el costo. Se ha hablado mucho. Yo recuerdo, porque lo he seguido en estos años, igual que Jorge, se habló mucho comparando además muy forzadamente con el proyecto Kuntur. Era el proyecto Kuntur anterior, entonces que había sido algo de 1.000 millones y que este terminó en 7.000 y pico millones como fue la concesión brindada por Proinversión. La pregunta es, ¿realmente tiene que costar así? ¿Ese era el precio? ¿No se exageró? Bueno, porque por ahí han habido las críticas. Estos 7.000 y pico millones de dólares que terminó dándose, ¿es el precio? El costo de este proyecto es ese. Cuando se hizo la licitación, se pensó para adjudicar, digamos, la obra en el criterio del costo total de servicio. Es decir, no solo la inversión inicial, sino también todo el costo de operación y mantenimiento de las obras por 30 años. Esto llegó a 7.300 millones aproximadamente, de los cuales la inversión era del orden de 4.000. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas revisiones y todos convergen hasta esta cifra. Si uno recuerda, este no es el primer gasoducto que hacemos. Ya existe un gasoducto que trae el gas de Camisea a la zona central. Ese gasoducto tiene una extensión del orden de 600 millones,
kilómetros. Bueno, el gasoducto al sur tiene 1.200 kilómetros y pasa por una región de sierra. ¿Y cuánto costó el de 600 kilómetros? El de 600 costó 1.500 ya. 1.500 millones de hace 10, del año 15. 2000. Ok, Mientras 18 que años. la oferta del proyecto Cuntur, Ajá. sin muchos estudios de ingeniería serios, ¿no?, llegaba a 1.300. Imposible. Si nosotros corregimos los 1.500 por el doble y por el valor del dólar, estamos muy cerca de los 4.000. Y un dato importante, porque usted lo debe tener más presente. Los dos postores que quedaron al final para la adjudicación del gasoducto sur, ¿en cuánto han diferido en sus cifras? Bueno, para el gasoducto se presentaron 23 empresas, se interesaron por el proyecto. De ellas calificaron 7, las cuales se consorciaron. Y quedaron 3 consorcios y solo 2 hicieron ofertas económicas. Una, la del consorcio ganador, fue del orden de 7.300, como 8% por debajo de la cifra máxima que se consideró. La cifra del segundo postor, aquel que se autodescalificó, postor, su cifra no fue abierta por el notario, pero sí fue dada a conocer, fue ni 1 ni 2% diferente. Es decir, aquellos 2 postores serios que llegaron hasta el final de la competición presentaron casi la misma cifra. Eso es bien importante, Jorge, sí. solo para puntualizar, porque yo no recordaba exactamente la cifra, usted la tiene muy a la mano, pero si hay 2 postores que quedan al final en una licitación abierta, transparente, y al final esos 2 se parecen en 2%, quiere decir que esa es la cifra, o sea, más allá de lo que opine uno u otro, recuerdo que el exministro incluso... Han habido varios estudios, ¿no? Sí, KPMG, Gulf Interstate, el mismo ministerio ha hecho revisiones muchas veces, y las cifras convergen. Eso es lo que cuesta Una esta obra. pregunta, señor Mayorga. El tema del ministro Ismodes auguró por lo menos que el 15% de la matriz energética para el 2030 será renovable. ¿Es esto posible? Yo creo que sí, sí es posible. O sea, las licitaciones que se hicieron cuando yo estaba en el ministerio elevaban esa contribución a 5%. Yo creo que si hay una voluntad política de sostener las renovables, se puede subir mucho más. Hicimos, me acuerdo, un estudio al 2040, la nueva matriz energética sostenible, el proyecto NUMES, que hablaba de 20% al 2040. Entonces, no es una cifra tirada al aire, hay costos bajos. El problema es que estas energías renovables son intermitentes, no aseguran una potencia estable. Entonces, necesitan un complemento. Ese es el gas. El gas, no solo acá, en todos los países hoy día el gas está revalorizado como el combustible de la transición energética. O sea, que estamos hablando de que una cosa no quita la otra. No. Y esto es bien importante, porque la pregunta que le hace Jorge es importante para decirle al público, porque usted llega al Ministerio de Energía y Minas no siendo un experto más bien en minería o en electricidad, sino en hidrocarburos. Usted casi toda su vida ha trabajado en organismos internacionales, entiendo que ahora nuevamente está trabajando para el BID, para otros organismos, como experto en hidrocarburos. Por lo tanto, uno teme que personas como usted digan, no, a la energía renovable no la quiero ver. Pero no es así. No puede ser así. O sea, todo el mundo estamos comprometidos con esta transición. Y yo creo que todos los países tienen que preparar un plan energético de mediano y largo plazo. Tienen que tener una visión, un norte, cómo ir integrando estas fuentes renovables en su matriz. Ahora, ¿cómo ve usted el tema, saltándonos un poquito del tema, el tema minero? Se habla, bueno, ya sabemos los precios del cobre, por lo menos, de los minerales, pero sobre todo el cobre, pero se habla de este 2019, de un año casi de un boom, ¿no? Con muy buenas perspectivas. Desde acá, desde nuestra tribuna, nosotros nos parece muy bien que ya ve con Minajusta, ampliaciones, pero siempre hablamos de la oportunidad perdida porque tenemos muchos más proyectos, ¿no? Ahora ya sabemos quiénes son los nuevos encargados regionales, que también hay complicaciones ahí un poco. ¿Cómo ve usted el 2019? Yo veo como un año muy positivo. Yo creo que lo que hemos visto políticamente en estos años es algo que ha dejado una huella muy seria y va a permitir poner esto a un lado y comenzar a pensar seriamente en cómo crecer. Y de hecho, la minería, el gas, son proyectos muy serios para el país. Y están ahí.
Como usted dice, hay varios proyectos mineros en el orden. Bueno, el gasoducto es uno, pero hay muchas otras oportunidades para desarrollar. Sin embargo, el tema del petróleo es preocupante, ¿no? Bueno, se está trabajando, como ustedes saben, y creo que han entrevistado a varias personas que promueven la ley de hidrocarburos, que es una ley necesaria. Todos los países, desde el año 2014, cuando se cayó el precio, hicieron un reajuste. Acá todavía no lo hemos hecho. Pero yo creo que el reajuste, en el caso del sur peruano, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que el construir el gasoducto va a traer esas inversiones en toda esta área, que van a probar muchísimas más reservas y van a permitir levantar la producción y hacer un proyecto muchísimo más interesante para el país. Necesitamos nosotros el tubo, igualito lo necesita Bolivia. Bolivia tiene problemas muy serios para colocar su gas hoy en día en Brasil y en Argentina, porque estos países están desarrollando producciones propias. Entonces Bolivia va a sumarse, y creo que un proyecto de esta naturaleza va a permitir sacar petroquímica, va a permitir sacar desarrollos de valor agregado en la minería muy importantes. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que, según usted opina, debe tomar el gobierno para de una vez avanzar con este tema? Yo creo que se ha pasado 2 o 3 años en revisar lo actuado. Yo creo que es el momento de decir, ok, aquellas cosas que infringieron la ley, aquellas personas que cometieron sobornos, que estuvieron supuestamente acá, bueno, las ponemos a un lado, la justicia se va a ocupar. Y regresemos a tomar seriamente los proyectos. Comencemos por revisar el plan energético, comencemos por ver qué rol le vamos a dar al gas, qué rol le vamos a dar a las renovables, y a partir de ahí saquemos adelante la energía que todo el mundo necesita. Yo creo que el sur del país necesita este proyecto y es muy importante que se vuelva a retomar con fuerza. Ahora, yo conversaba en la época de Kuczynski con empresarios que estaban detrás de poder tomar las riendas del gasoducto surperuano. O sea, no del Besio, estoy hablando de los otros que quedaron ahí en el partidor y que estaban, digamos, gestionando conseguir a la banca. Y lo interesante es que habían conseguido, digamos, que la banca internacional se juntara detrás de ese proyecto y dijera, sí, yo les doy, si ustedes, si el Estado peruano, si Kuczynski les da la concesión, nosotros le damos los miles de millones de dólares, lo cual convertía este proyecto en uno de los más interesantes de Latinoamérica. Pero desde ahí a la fecha, ingeniero Mayorga, no ha pasado gran cosa y, digamos, muchas dudas. Claro, este gobierno de Martín Vizcarra tiene 8 meses, ha sido ganado por otras cosas, pero como usted dice, y nos alegra por eso tenerlo en el programa, es ya el momento de echar a andar, ¿no es cierto? Óscar, poner pie en el acelerador. Así es. Y yo, bueno, el ministro Ismondes nos ha prometido para el próximo mes, en enero, dar su versión, dar los ajustes, dar la manera como esto se va a sacar adelante. Y yo creo que es el momento de apoyarlo y darle todos los elementos para salir adelante. O sea, yo he venido al programa con esta intención, a traer este mensaje, a decir que volteemos la página y pongámonos a trabajar en estos temas serios. Ahora, en Cusco, esa era la pregunta que quería hacerle hace rato, porque fue en su gestión como ministro de Energía y Minas que se dio la concesión y se decidió finalmente, después de muchos estudios, que fuese el gasoducto en la ruta de Cusco que terminaba, ¿no es cierto?, en Ica. ¿Por qué el Cusco? ¿Por qué? Porque hemos escuchado gente que dice, no, debieron hacerlo en Chiclayo, debieron hacerlo por toda la costa, o no, basta que lo hagan con camiones. ¿Por qué se decidió? ¿Cuál es la visión que tuvieron ustedes para decir el Cusco? Yo creo que 2 cosas se sumaron. Yo creo que hay una visión de desarrollo ligada al desarrollo de industrias, a la mejora de la calidad de vida en las ciudades, y yo creo que siendo el sur la zona más pobre, hubo una visión económica y política para llevarlo por ahí. Pero yo creo que aquellos que han mirado la perspectiva energética a largo plazo convergen en decir que no necesitamos un gasoducto más. Lo que necesitamos es una red nacional de gasoductos. Yo creo que se da en este momento la coyuntura para decir vamos a hacer el gasoducto al sur, pero pensemos también que podemos pasar un gasoducto por todo el Valle del Mantaro y subir en la costa norte, lo que se llamó el gasoducto centro-norte. Creo que el país necesita retomar estos proyectos, estas dimensiones de proyectos para salir adelante. ¿Y qué opinión tiene sobre el tema del oleoducto, lo que está pasando ahora? Es una lástima que estos ataques, que comenzaron justo cuando yo estuve
en el ministerio. Sí. Yo recuerdo haber ido a visitar la zona en la cual se produjo uno de los primeros sabotajes, digamos, de los recientes, ¿no? Y la verdad que para llegar al lugar donde pasa el oleoducto, para romperlo como se hizo, bueno, hay que tener una voluntad de daño muy significativa. Para que entiendan nuestros televidentes, perdón que lo interrumpa, para que entiendan nuestros televidentes, el tema no va tanto porque se quejan algunas comunidades sobre el mal mantenimiento y que por ello se pueden romper el oleoducto. Va más por un tema que usted ha podido comprobar en su gestión de vandalismo. Claro, de sabotaje. Sabotaje. Y yo creo que esta última ruptura que estamos viendo ni siquiera es un sabotaje simple, sino que es como un chantaje, ¿no? Usted me ayuda ante el jurado de elecciones y yo, si no, yo rompo el tubo. O sea, yo creo que hay un problema de seguridad. Y si pensamos a desarrollar el país con gasoductos, o sea, el daño que puede causar una ruptura de un gasoducto es muchísimo más grande que de un oleoducto, ¿no? En el cual se vierte aceite, se daña la naturaleza, hay un impacto ambiental serio. Pero un accidente de ruptura de gasoducto tiene otras proporciones. Yo creo que en general hay que repensar la seguridad. Cuando hablamos de hacer un planeamiento de largo plazo, tenemos no solamente que pensar cómo logramos el menor costo, cómo logramos el menor impacto ambiental, sino cómo resolvemos la seguridad que estas instalaciones necesitan. Ahora, yo sé, ingeniero Mayorga, que usted sale, digamos, de las canteras, cuando era joven, de Petroperú en sus mejores tiempos, ¿no? De ahí salió mucha gente, además, que hoy maneja el tema de hidrocarburos dentro y fuera del Perú. Pero igual le quiero hacer la pregunta, ¿no cree usted que es el momento en que se privatice el oleoducto norte? Es decir, que, bueno, sigue en poder del Estado de Petroperú, pero que se tercerice como se terceriza una carretera con un peaje. Yo entiendo que hay empresas como Techin que han hecho estudios grandes, importantes, y han propuesto soluciones para asumir, sin costo para el Estado, esa reparación, modernización que necesita, porque este oleoducto tiene, bueno, ¿cuántos años, ingeniero? ¿Hoy 40? No, de los años 70. Imagínese. 75, por ahí se repensó. Entonces, mi pregunta es esa. Bueno, mira, el tema de un oleoducto es que está enterrado. Nadie se lo puede llevar. Solo puede servir a transportar entre el punto A y el punto B. Entonces, que sea propiedad de una persona o que sea propiedad de otra persona, no cambia su función. Lo importante es que tenga una tarifa razonable para los productores, de manera de llegar con su producto al mercado a un precio razonable. Entonces, yo creo que lo de la propiedad no tiene mucha significación. Yo pienso que efectivamente si hay empresas que desean, bajo tarifas razonables, entrar a trabajar y llevar a mantener y hacer funcionar estas instalaciones, no hay ningún problema. Ahora, el tubo no se va a ir, va a estar ahí siempre puesto, ¿no? Para terminar, se nos está acabando el tiempo. Señor exministro Mayorga, estamos de acuerdo en que, rescatando un poco la entrevista, estamos de acuerdo en que el tema de que le caiga todo el peso de la ley a los que se les compruebe, ¿no?, de manera personal, pero muy de acuerdo en que los proyectos tienen que continuar. No podemos seguir parando proyectos si es que hay sospechas de corrupción o lo que sea, que se investigue, pero que los proyectos continúen, ¿no? Por supuesto. O sea, el gasoducto se hizo bajo una ley. O sea, cuando hablamos de la ruta, por ejemplo, la ley 29970, una ley aprobada por mayoría en el Congreso, fijaba características del proyecto, la ruta referencial, fijaba sus condiciones de financiamiento, fijaba la manera como se debía llevar adelante el concurso. Bueno, se cumplió con esa ley, escrupulosamente. No se cambió nada, no se modificó un reglamento. No hubo decreto de urgencia. No hubo adendas ni decretos de urgencia. Todos los acuerdos, y ahí están las actas, ¿no?, del comité, del Consejo Directivo de Conversión, fueron por unanimidad. Ahí estuvieron comprometidos muchos funcionarios de altísimo nivel, gente muy seria. Y bueno, ese proyecto se licitó correctamente hasta el final. Si hubieron irregularidades, sucedieron al final, por una carta que mandó el consorcio que se autodescalificó. Entonces, evidentemente hay que seguir investigando. Yo no estoy negando las puertas a la investigación, pero hay que necesidad de tomar el proyecto. Creo que es muy importante para el país, ¿no?, volver a tener un tubo que le permita utilizar su gas y desarrollarse, ¿no? Por eso, antes de despedir
al ingeniero mayor, agradeciéndole esta primicia para el programa, para Rumbo Minero, aquí en ATV+. Digamos como corolario, como resumen de su presencia hoy en el programa, que estamos seguros será la primera y esperamos no la última. ¿El Perú realmente necesita este gasoducto? ¿Usted cree que el presidente Vizcarra, el ministro Ismo, todos los implicados, conectados, preocupados por este tema, deberían tomar muy en serio la reactivación de este proyecto y la nueva adjudicación? Yo creo que, o sea, en ningún momento ellos se han puesto de lado el proyecto. Lo han considerado la primera opción. Yo creo que es muy correcto darse el tiempo para revisar oportunidades, para reajustar cosas. Pero yo creo que dejar de lado la utilización de uno de los recursos más importantes que tiene el país no tiene sentido. Yo estoy seguro que lo van a considerar. A mí me ha tocado, esta es una anécdota, ¿no?, estar con el actual presidente Vizcarra en las épocas que él era presidente regional. ¿Y usted era ministro en ese momento? Y trabajamos un plan al 2025, ¿no?, un plan energético que actualmente sigue siendo el documento referencial en el ministerio. Y bueno, pues en ese plan veíamos la necesidad de hacer el gasoducto, veíamos la necesidad de impulsar las energías renovables, veíamos la necesidad de aumentar la inversión en este sector. Muy bien. Señor Mayorga, muchas gracias por estar en Rumbo Minero. Esperamos poder conversar en otra oportunidad. Feliz Navidad, por supuesto. Por supuesto, igual. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Jornada técnica minera en Arequipa. Por segundo año consecutivo, Komatsu Mining organizó un nuevo ciclo de conferencias en Arequipa y dirigido a los representantes de las empresas mineras más consolidadas en Perú. ¿Cuál fue el propósito de esta reunión? Sergio Carrera, gerente general de Komatsu Mining en Perú, aportó más detalles a Rumbo Minero TV. Bueno, la idea de tener estas conferencias técnicas que le llamamos nosotros efectivamente es una forma de acercarnos a nuestros clientes. Una vez al año tener a todos los clientes sentados aquí discutiendo temas técnicos, comentando nuevos productos y lo más importante, dándonos feedback en qué cosas debemos mejorar y qué cosas encuentran que nuestros productos no están satisfaciendo al 100% sus necesidades, es la mejor oportunidad en definitiva. Uno de nuestros valores fundamentales como Komatsu es acercarnos al Gemba, que es una palabra japonesa que quiere decir el lugar de trabajo. Y aquí lo que estamos haciendo es traer el lugar de trabajo a estas instalaciones donde juntamos a todo el mundo y revisamos eso. Entonces el propósito es dar a conocer nuevos productos, nuevos upgrades, mejoras que se están instalando tanto en algunos equipos que nosotros vendemos y en servicios también asociados. Durante la jornada se analizaron las tecnologías para palas, perforadoras y cargadores, fallas operacionales y mejoras, proceso de overhaul, gestión de inventarios, entre otros temas. Además, en este espacio también se expusieron dos interesantes soluciones, siendo el primero de ellos un simulador de maquinarias. La utilidad de estos simuladores básicamente es entrenar a los operadores que son nuevos en el manejo de los equipos, como palas, cargadores y perforadoras, antes de entrar al campo, al equipo real, ¿no? Entonces, básicamente nuestra área brinda instrucciones a los operadores de de palas, cargadores y perforadoras, en teoría, ¿no? Para personal nuevo puede durar más o menos unos, dependiendo de las minas, unos 8 días, ¿no? Para tener un conocimiento teórico y un conocimiento de simulación de condiciones reales de la mina. Asimismo, otra de las soluciones fue el sistema de monitoreo remoto, el cual permite manejar datos de la flota y entregar reportes en tiempo real. Básicamente nosotros vemos todo lo que la pala está viendo, todo lo que desde el punto de vista de señales que se puedan digitalizar y se puedan incluir dentro de un data logger que básicamente envía esa información a una nube. ¿Qué tipo de señales estamos hablando?
sensores de temperatura, sensores de presión, voltajes, corriente, eventos operacionales, toda la información de que la pala está observando, nosotros podemos monitorearla. Adicional a esto, ¿cuántas variables podemos ver, por ejemplo, por un solo equipo? Alrededor de 600 variables por segundo. Obviamente que hay una resolución mucho más baja de esa información, ¿no? Estamos hablando de orden de milisegundos, pero por segundo tenemos una capacidad de por lo menos 600 variables solo para palas. Ahora, ¿qué tipo de equipos estamos conectados acá? Solo aquí en Perú, y en lo que hemos trabajado en los últimos años, es lograr conectarnos a la mayor cantidad de equipos PIH. ¿A qué me refiero con esto? Palas, perforadoras y cargadores, que es básicamente los equipos más importantes del punto de vista de acarreo y de perforación y voladura. Aparte de fidelizar al cliente y atender sus consultas, la jornada técnica incentivó a las empresas a contar el desempeño de sus operaciones. Esto dijeron los voceros de Sauder Perú. Sauder es una empresa que siempre está a la vanguardia, encuentra constantemente en búsqueda de nuevas tecnologías. Nosotros en la parte operativa, en la parte técnica, estamos 100% capacitados, nos encontramos siempre con el objetivo de maximizar la productividad, mejorar la disponibilidad de nuestros equipos, mantener la confiabilidad, y bueno, hay una fuerte inversión en eso con miras a tener resultados siempre favorables, ¿no? Lo que más destacamos es el tema siempre primero la seguridad, ¿no? La seguridad para el personal, ¿no? Para nuestro personal, tanto de electricidad como parte mecánica, ¿no? Más que todo eso sería, ¿no? Y el tema de la producción y la disponibilidad de los equipos, ¿no? Que eso siempre es importante, ¿no? Que van de la mano. Igualmente, declararon a Rumbo Minero TV los funcionarios de Antamina y Las Bambas. El movimiento de la maquinaria siempre está relacionado con el desempeño de la gente. La capacidad de nuestro personal, el esfuerzo de nuestros técnicos nos colocan a nosotros como una de las mejores empresas en gestión de mantenimiento. Eso lo indican claros nuestros índices de rendimiento, nuestros índices, nuestros KPIs, ¿no? Y nos hacen ver que la gestión que realizamos en estos equipos es buena, ¿no? El uso de la tecnología una de las metas es mejorar la seguridad de los operadores con el uso de la tecnología. Y en cuanto a productividad, obviamente nosotros esperamos sacarle mayor beneficio a los equipos que tenemos, mayor confiabilidad usando también la tecnología y las nuevas herramientas que tenemos, y obviamente producir más, ¿no? Incrementar la producción de cobre. Nosotros estamos en una empresa de cobre, y también el uso de la tecnología. Creo que ya el uso de la tecnología en la minería es una realidad, y bueno, todo se está orientando hacia ello. Los presentes coincidieron en que la minería en Perú aún tiene mucho camino por recorrer y que este tipo de conferencias contribuyen a reforzar los lazos entre proveedores y clientes. Bien, hemos llegado al final del programa. Óscar, importantes las declaraciones del exministro Eleodoro Mayorga, ¿no? Sí, esperanzadoras, creo, Jorge, más acercándonos a Navidad, porque vamos, amigos, hay que recuperar el optimismo. El Perú tiene tantas cosas, riquezas mineras, gasíferas, petroleras, falta decisión, ya pasó el referéndum, ya hay que reencontrarnos con la realidad y meterle fuerza a la generación de empleo, que es lo que asegura el futuro de nuestras familias. Y yo me quedo con la frase a las personas y a las empresas, que si hay que investigarlas, que se investiguen y que le caiga todo el peso de la ley si es que ha habido algún acto doloso. Pero los proyectos tenemos que acostumbrarnos a que sigan y que continúen, porque si no, cada vez que haya un cuestionamiento a algo, tenemos que parar todo. Sí, no, además, Jorge, mira, hace pocas semanas, felizmente, hemos asistido a un hecho muy importante y que va en la línea de lo que siempre decimos contigo en el programa. La Procuraduría de la República y la Fiscalía han llegado a un acuerdo con Odebrecht. Eso va a permitir seguir la investigación en todo lo que tenga que investigarse, pero se va a permitir que la empresa pueda seguir trabajando y pueda seguir contratando con el Estado peruano. ¿Por qué? Porque a nosotros en este programa, amigos, nos interesan los 40.000 empleados de Odebrecht. No nos preocupa, no nos interesa Marcelo Odebrecht. Nos interesan los 40.000 peruanos que tienen un trabajo seguro, bien remunerado y planillado. Y entonces esa es la manera de enfocar las cosas. No podemos quemar todas las naves, porque eso termina haciéndole daño a nuestro país. Y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Por supuesto. ¿No? Siempre hay que tener en cuenta que la corrupción no debe seguir y todo el peso de la ley para ello, Total. Pero el Perú tiene que continuar. Así es. Bien,
Justamente hablando de temas importantes, tenemos ahora la presentación de nuestro evento nuestro evento MINPRO 2019. Adelante, Alfredo. MINPRO 2019, la rueda de negocios minera más importante del Perú, presidido por Roque Benavides, presidente de la CONFIEP y de Buenaventura, del 25 al 26 de junio del 2019, en el Westin Hotel. Más información en www.minproperú.com. Gracias, Alfredo. Me toca a mí, como siempre, ya en la parte final del programa, invitar a los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector en anunciar en la que es sin duda la mejor revista, que es Rumbo Minero. Así es. Bien, muchas gracias, Oscar, por estar con Encantado, nosotros, como encantado. siempre. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Desearle a todos los peruanos una feliz Navidad. Creo que es tiempo de aprovechar la Navidad para tranquilizar un poco los ánimos en el sector, en general, ¿no? En la política peruana. Y pensar en qué es lo que el Perú realmente necesita. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que necesita realmente el Perú? Además es muy importante que seamos tolerantes, ¿no? Hay muchas formas de pensar hoy en día en el Perú, de un lado o del otro. Como ustedes saben, este programa no es un programa político, pero tenemos que ser tolerantes en los comentarios que tengamos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Dejemos de pelear y avancemos por ese Perú que siempre anhelamos, que es un país desarrollado, que es lo que necesitamos, y que realmente con sectores como el minero se pueda desarrollar por fin el Perú y, por supuesto, terminar con la pobreza. No podemos seguir creyendo que podemos ser un país desarrollado si todavía hay la pobreza que hay en nuestro país. Aprovecho también, Jorge, siendo este programa prenavideño, para dar nuestro más cariñoso y afectuoso saludo a todos los peruanos que están vinculados directa o indirectamente con la minería, en todas partes del Perú. Y este año de manera particular porque estamos con Rumbo Minero cumpliendo 7 años en ATV+, que llega a nivel nacional al último rincón del país. Nos sentimos felices de estar aquí, contentos, y por eso extendemos este saludo, igual que por supuesto a todo el equipo de producción de ATV+, que nos ha recibido con los brazos abiertos, y por supuesto en particular a nuestro equipazo de Digama, que hace posible Rumbo Minero. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, unas felices Navidades, y los esperamos, no se olviden, todos los fines de semana a las 12 del día. Muchas gracias.